¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia? Hay mucha información con respecto a este tema. El propósito es dar una respuesta clara y sencilla, sea que sepas la respuesta o no. Buscamos edificar tu vida y glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Bienvenido nuevamente a la primera parte de esta respuesta y comencemos. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. En estos primeros años del siglo XXI existe un problema serio en las iglesias hispanoparlantes. Hay tantas versiones de la Biblia que uno no sabe cuál usar. De hecho, en inglés el asunto es más complejo, ya que hay el doble de versiones que las que hay en español. Visto de otro punto de vista, no existe ningún problema. Más bien, cuando uno se dedica al estudio bíblico serio, es una bendición tener tantas versiones que comparar y cotejar para ver las posibles maneras de expresar la idea del original. Por un lado, la abundancia de versiones es una bendición, pero por el otro es un problema, y de ahí la razón de ser de esta pregunta. Solo mencionaremos las Biblias completas que se han publicado desde el año 1944. En 1944 salió la primera versión católica moderna traducida directamente de los idiomas originales hebreo, arameo y griego, la Biblia Nácar Colunga. Los protestantes no han sido tan activos en producir nuevas versiones. La versión moderna apareció en 1893 y no se publicó otra desde dentro del seno protestante hasta 1979, cuando aparecieron la versión popular Dios habla hoy y la Biblia al día paráfrasis. El Nuevo Testamento de la Biblia de las Américas se hizo disponible en 1973 y la Biblia completa en 1986. La presentación completa de la nueva versión internacional salió al mercado en 1999. La Reina Valera lanzó una versión actualizada del año 2015. Muy auténtica, por cierto, y vemos que en el siglo XXI hay múltiples versiones castellanas de la Biblia en el mercado. La traducción es el proceso de verter la Biblia de un idioma a otro. Es una tarea bastante difícil. El resultado de su trabajo se llama versión de la Biblia. Cada vez que se hace una traducción completamente nueva sale una nueva versión. El último término clave es revisión. Este es el proceso de actualizar una versión y también es el resultado de ese proceso. Casiodoro de Reina hizo la traducción que dio como resultado la primera versión española de la Biblia completa, la Biblia del Oso, en 1569, que ha pasado por varias revisiones. La más reciente es la Reina Valera actualizada 2015. La primera revisión de la Biblia del Oso apareció en 1602, misma que fue obra de Cipriano de Valera. Su trabajo de revisión, según su propio testimonio, comenzó en 1582, solo 13 años después de salir a la luz la versión original. La versión Reina Valera pasó por 5 revisiones durante el siglo XX. Los expertos en la lingüística afirman que cuando se trata de un idioma vivo, debe haber una revisión para cada nueva generación, eso es, cada 30 años. Así que la primera razón por qué hay tantas versiones es precisamente el asunto de la actualización del texto español. Las revisiones de la Biblia pudieran implicar 4 categorías de consideraciones. Iniciamos con la consideración económica. Esta es de las menos agradables. El hecho es que la Biblia es el libro de mayor venta en el mundo, consistentemente es un bestseller. Comerciar con la palabra de Dios es un buen negocio, entre comillas, y las casas publicadoras quieren su parte del mercado. Otra es la consideración lingüística. El castellano es lengua viva y dinámica, no es muerta y estática. Evoluciona como lo hace cualquier idioma que se usa constantemente. Cada 30 años el español cambia lo suficiente como para merecer una nueva revisión del texto para actualizarlo. Palabras arcaicas han sido cambiadas por términos contemporáneos. Por ejemplo, arquilla de juncos por canasta. Conceptos vagos se han precisado, por ejemplo, contención, contienda es ahora rivalidad. También han simplificado el vocabulario. Aborrecer es ahora odiar. Los tiempos verbales son más sencillos. Hebreos 10:26 ahora se lee si pecamos en lugar de si pecaremos. Otra consideración es el formato. Cuando uno abre una Biblia auténtica, fiable, moderna, en primer lugar se nota que el texto está arreglado por párrafos en vez de por versículos aislados. Este formato le fuerza al intérprete a considerar el texto dentro de su contexto. Una cuarta es la consideración biblista. El estudiante bíblico serio quiere manejar una Biblia que toma en cuenta los descubrimientos más recientes que afectan el texto. Hay 2 tipos de hallazgos que afectan la interpretación del texto bíblico. Primeramente, contemplamos los descubrimientos arqueológicos como los de Ebla en Siria y Ras Shamra Ugarit en la costa mediterránea.
de textos no bíblicos que se compusieron durante las mismas épocas históricas de los sucesos bíblicos. Estos textos son valiosos porque arrojan luz sobre el significado de palabras que se usan con poca frecuencia en hebreo o griego bíblico, pero varias veces en los textos extrabíblicos. En segundo lugar, hay que considerar los descubrimientos modernos de manuscritos bíblicos en los idiomas originales, como los rollos del Mar Muerto y los papiros del Nuevo Testamento. Cada manuscrito de estos nos proporciona evidencia adicional en cuanto al contenido preciso de los textos bíblicos que salieron de la pluma de los escritores inspirados. Cada nueva revisión debe tomar en cuenta esta evidencia y hacer los cambios necesarios para que la Biblia que usamos sea una traducción fiel de los autógrafos. La segunda razón por qué hay tantas versiones de la Biblia en español es que hay diferencias de opinión en cuanto al texto base que el traductor emplea. O sea, cada escritor o grupo editorial tiene que decidir cuál texto es el que va a ser traducido. Dependiendo de esta decisión, las versiones pueden arreglarse en dos grupos, las primarias y las secundarias. Las primarias son las que se hacen directamente de los idiomas originales. Los primeros ejemplos de esta clase son la Septuaginta, traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, y la versión siríaca, traducción del griego al siríaco del Nuevo. La Biblia del Oso es la primera versión primaria de la Biblia completa en español. Las versiones secundarias son las que tienen como texto base un idioma moderno. La versión moderna es la base de la traducción, pero los traductores siempre consultan los idiomas originales para confirmar la exactitud de la versión que se traduce. La muy recomendada Biblia de Jerusalén se basa en la obra original francesa. La Biblia al Día, la de las Américas y la nueva versión internacional vienen del inglés de sus versiones respectivas. Todas las versiones católico-romanas antes de 1944 se basaban en la Vulgata latina. Cabe observar que como regla general las versiones primarias son las más fieles a los originales porque no han pasado por el filtro de un segundo idioma. Otra pregunta de suma importancia que se tiene que contestar es: ¿qué versión de los idiomas originales se ocupará como texto base de traducción o de consulta? El texto hebreo y arameo del Antiguo Testamento está bastante fijo. La norma es la Biblia hebraica Stuttgartensia. Por todo propósito práctico no hay discusión seria sobre el texto hebraico. Ojalá fuera tan sencillo con el griego del Nuevo Testamento. La abundancia de la evidencia que apoya el texto griego podría desanimar a cualquier novato. Hoy en día existen por lo menos 5000 manuscritos de este texto. Algunos son bastante completos y otros son fragmentos minúsculos. Los eruditos están divididos en dos bandos principales. Unos abogan por el texto recibido o mayoritario y otros afirman que el texto crítico o ecléctico representa mejor el original. La gran mayoría de los eruditos es partidaria del texto recibido. El problema es que estos manuscritos tienen fecha bastante tardía, siglos IX, siglo XV. La mayoría de los eruditos apoyan el texto crítico. Este texto se basa en el 15% de los manuscritos, pero son los más antiguos, siglo II al siglo X. Son tres las reglas fundamentales que les ayudan a determinar la lectura original. Primero, la lectura más breve es la mejor porque los escribas tenían la tendencia a añadir palabras explicativas al texto. Segundo, la lectura más difícil es la mejor porque los escribas simplificaban el texto. Y tercero, la lectura que mejor explica las demás variantes es la preferida. Hay una gran controversia. En el texto recibido se encuentran la mayoría de manuscritos, pero son manuscritos tardíos, su texto es más amplio, aquí apoyan la minoría de eruditos, aquí cuentan manuscritos. En el texto crítico se encuentran la minoría de manuscritos, son manuscritos más antiguos, su texto es más conciso, están la mayoría de eruditos y se evalúan lecturas individuales. Al pensar en las versiones en español de la Biblia, encontramos que la única de uso común que se basa en el texto recibido es la Reina Valera con la mayoría de sus revisiones. Esto es lógico porque el texto crítico no apareció sino hasta finales del siglo XIX. Con contadas excepciones, las versiones castellanas modernas se basan en el texto crítico. En años recientes, las preferencias en cuanto al texto base han influido mucho en la proliferación de versiones y revisiones castellanas de la Biblia. Ya hemos analizado dos razones por las que hay tantas versiones: la necesidad de actualizar el texto en español o la variedad de preferencias en cuanto al texto base. Ahora nos toca exponer la última razón, que tiene que ver con las técnicas de traducción. Ha habido mucho estudio de parte de los expertos del siglo XX sobre la forma en que los idiomas funcionan y también el proceso de comunicar conceptos, especialmente de un idioma a otro.
Comenzando con la versión popular Dios habla hoy, las nuevas técnicas de traducción han influido mucho en las versiones contemporáneas. La técnica antigua tradicional se denomina la de la equivalencia formal o estática. También se conoce como la de la correspondencia formal, eso es que conserva la forma y las estructuras del idioma original. Una traducción debe verter tanto el texto original como fuere posible usando una cantidad mínima de palabras. A la vez debe conservar el énfasis y el sabor del original. El traductor debe esforzarse para lograr la semejanza más cercana posible en vocabulario, conceptos y ritmo. En forma escrupulosa debe evitar añadir palabras o ideas que el texto original no requiere. Su tarea no es comentar o explicar el texto, sino traducir y preservar el espíritu y la fuerza del original, aunque tenga que sacrificar el uso de modismos modernos. La única limitante es que la traducción resultante sea comprensible. Esta técnica hace hincapié en la fidelidad y la conservación de la forma o estructura del original. Quiere transmitir el texto original tal cual es. Quieren una traducción exacta de los idiomas originales. Por el año 130 después de Cristo, Aquila hizo una traducción de hebreo a griego. Tuvo un carácter estrictamente literal. Se empeñó en ceñirse a un equivalente griego estándar por cada vocablo hebreo, prescindiendo del hecho de que tuviera o no sentido en cada contexto del griego. San Jerónimo, el famoso traductor de la Vulgata latina, era traductor de primera. Su técnica de traducción normal fue de verter concepto por concepto, pero en lo que se refiere a su trabajo con las Sagradas Escrituras tuvo un cuidado muy especial. Su metodología es buscar tener una palabra equivalente por cada palabra en el original. El método es palabra por palabra. Las traducciones interlineales son una muestra extrema de cada técnica. Los que las han ocupado saben que muchas veces son casi incomprensibles. Es probable que la versión moderna que más se ciñe a sus principios sea la Biblia de las Américas. Las revisiones de la Reina Valera serían moderadas en aplicar esta técnica. La técnica nueva de traducción se denomina la equivalencia dinámica o funcional. También se le conoce como de contenido, porque intenta conservar el significado del contenido del original en vez de solo replicar sus palabras. El receptor de la traducción, el que la lee o la escucha, tiene que descifrarla o entenderla en el mismo sentido como fue en el caso de los receptores del mensaje en la lengua original, inclusive si es posible con las mismas reacciones emotivas. Note bien que el énfasis de esta técnica es lograr la comprensión, no solo impartir información. Su propósito es que el lector de hoy pueda entender lo mismo que los que leían u oían a los escritores bíblicos en la lengua y la época en que se escribieron. Las palabras clave de la equivalencia dinámica son inteligibilidad, naturalidad, claridad, idiomaticidad y correcta redacción. Aunque la técnica es bastante moderna, tiene sus antecedentes históricos en el afán de muchos de tener una Biblia que la gente común comprendiera. Todos citan el tipo de griego que se usa en el Nuevo Testamento, la koiné, como ejemplo de estos principios. No es el griego clásico que solo usaban los estudiosos, sino el de la gente de la calle, el que cualquier obrero usaría. La Vulgata latina se hizo con el fin de que los del vulgo pudieran comprender las escrituras. Uno de los deseos fervientes de Erasmo de Róterdam fue que todo el mundo pudiera leer y entender con facilidad la palabra de Dios. En esencia, es expresar el significado del original griego en el castellano de hoy, en forma accesible pero castiza, dando preferencia a los vocablos y construcciones gramaticales que son propiedad común de todos los niveles de la cultura. El vocabulario tiene que ser sencillo. La versión popular Dios habla hoy es la más antigua en tiempos contemporáneos, que sigue la técnica de la equivalencia dinámica. Es rigurosa en aplicar sus principios. La nueva versión internacional usa la metodología, pero no tan estrictamente como la versión popular Dios habla hoy. Finalmente, nuestra información no sería completa si no mencionáramos la técnica de traducción que se denomina la paráfrasis. Los que se valen de esta metodología toman mucha libertad de quitar o de añadir a lo que dice el texto original. Su propósito es contestar todas las dudas interpretativas que pudiera tener el lector. Solo conozco una versión castellana que ocupa esta técnica, la Biblia al día paráfrasis, que es una traducción de la obra inglesa preparada por un padre que quería que sus hijos pequeños entendieran mejor la palabra de Dios. Entre tantas versiones y revisiones, ¿cuál es la mejor? La verdad es que ninguna es la mejor. En todos los casos todo depende del propósito que el usuario tiene. Lo que sí se puede afirmar es que cuando uno quiere hacer un estudio serio de las Escrituras, debe tener una Biblia cuyo Nuevo Testamento se basa en el texto crítico.
y que es producto de la primera técnica, la de la equivalencia formal. Las versiones protestantes que reúnen estos criterios son la Biblia de las Américas, especialmente su edición con notas marginales y las revisiones más contemporáneas de la Reina Valera. Pero si trabaja con la niñez o entre nuevos lectores o en el evangelismo con gente no familiarizada con la Biblia, es mejor tener una versión producto de la equivalencia dinámica siempre con base en el texto crítico. En la actualidad hay por lo menos 3 versiones de la Biblia completa: la versión popular, la Nueva Biblia Española y la Nueva Versión Internacional. Cabe mencionar la Biblia en lenguaje sencillo, que ocupa un vocabulario que puede entender un niño en tercero de primaria. Seleccione la versión que va a ocupar de acuerdo con sus escuchas y sus propósitos. Tenga entre sus Biblias por lo menos una de cada una de las técnicas principales. Aproveche el tesoro de recursos bíblicos que tiene a su disposición. Recuerda lo que dice 2 de Pedro 1:21. Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana, al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo.